Primer bloque de Activa Mujer, y en el programa de hoy vamos a dedicarle gran tiempo de nuestro programa a un tema muy interesante, que es el abuso infantil. Hay 4 tipos de abuso infantil: el abuso físico, emocional, sexual y negligencia. Y si ustedes conocen a algún niño de su entorno, algún vecino, y tienen dudas que pueda sufrir algún tipo de abuso, bueno, es necesario conocer detalles sobre el tema, conocer algunos aspectos en cuanto a lo físico, para reafirmar o confirmar estas sospechas que ustedes tengan. Para hablar sobre este tema tan importante, tan serio, hoy nos acompaña la doctora María Florencia Victoria, médica pediatra, y Nicolás Castro, psicólogo. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Bueno, Florencia, nos interesa que nos acerques información respecto a qué síntomas físicos, por ejemplo, debemos estar alerta para que observemos algún tipo de abuso. Bien, bueno, son varios los síntomas físicos que podemos llegar a encontrar, pero los más habituales o los que más nos pueden llevar a pensar en eso son, por ejemplo, los hematomas, los moretones, en zonas no habituales, porque por ahí un chico que juega, chiquito, que se cae frecuentemente, puede tener moretones más frecuentemente en las zonas donde hay hueso, en las rodillas, en los codos, en los tobillos. Pero por ahí un chico que está sufriendo un maltrato físico puede tener lesiones en el cuello, en los brazos, en otras zonas que no son habituales. Otra de las cosas también pueden ser escoriaciones, laceraciones, golpes por objetos que dejan una marca característica. Por ejemplo, si lo golpean con un cinto, va a dejar hebilla o va a dejar una marca característica. Las quemaduras, una cosa es una quemadura accidental por agua caliente o por las cosas más habituales, pero por ahí las quemaduras que nos llevan a pensar en un maltrato físico, son las quemaduras de cigarrillo, que se ve bien la marquita ¿Esto vos lo podés observar en la guardia? Sí, lamentablemente sí, se ve más frecuentemente de lo que desearíamos, y cada vez más, es así. Bien, ¿y qué otro tipo de lesiones? Bueno, otro tipo de quemaduras que también pueden llegar a hacernos sospechar son las quemaduras en guantes y en calcetín, cuando el agua de la bañera está muy caliente y lo hacen una inmersión del chico, entonces se quema hasta el tobillito y las manos, o hasta una zona determinada del cuerpo. Hay quemaduras de distintos grados, de primero, segundo, tercer grado. Algunas, la de primer grado, que es la más leve, va a dejar solamente una zona rosada. Ya después la otra de segundo va a tener una ampollita, y la otra de tercer grado es una quemadura mucho más grave que puede llegar incluso hasta una articulación o un hueso. Bien. Otra de las cosas que por ahí nos puede llegar a hacer sospechar es que el mecanismo, cómo se golpeó, que el nene te explica, no condice con el tipo de golpe que tiene, o que cuando le preguntas cambia de tema, o que los padres te relatan un hecho que no te cierra, para pensar que se hizo esa lesión de esa manera como te la está contando. Bien. Las lesiones, bueno, por ejemplo en la escuela, cuando van con el guardapolvo y la ropa, no se puede apreciar, pero muchas veces en lo que es la conducta de un niño, un vecino, si escucha, gritos, golpes. Un vecino, si escucha esas cosas, tiene que tratar de hacer la denuncia en la comisaría más cercana. Bien. Otra de las cosas que puede llegar a pasar es que el nene, para no mostrar esas lesiones, se abrigue mucho, que estemos en verano y el nene vaya muy abrigado. Esa es otra causa para pensar que puede estar siendo maltratado. Bien, en cuanto a la negligencia, hablamos también de los cuidados básicos que un niño debe tener, y también lo debes observar en la guardia. Cuidados básicos en la higiene, chicos que se nota que no los han bañado hace mucho tiempo, que no están bien nutridos, que tienen hambre, que van a la escuela sin haber comido, que por ahí las maestras ven esas cosas y también denuncian, gracias a Dios. Bien. Bueno, a ver, en alguna oportunidad que te haya tocado abordar un tema en la guardia de abuso infantil, que hablábamos detrás de cámara, ¿cuál es el protocolo, el procedimiento una vez de que vos ya tenés comprobado de que ha habido abuso infantil, abuso físico? Bueno, cuando ha habido un abuso físico,
si el agresor del menor está dentro de la casa, es uno de sus progenitores, hay que sacarlo de ese ambiente hostil y tratar de por ahí internarlo en el hospital. Hay un organismo en el hospital que se llama GAR, que se encarga de todos los casos de maltrato, de abuso, todos los casos sociales que le decimos nosotros. Entonces el nene por ahí se interna, si está en peligro en su domicilio, se lo interna hasta que se encuentre un familiar donde se pueda ir, que sea alguien confiable. Y si por ahí sospechamos un abuso sexual, que es algo mucho más serio, nosotros como pediatras no podemos inspeccionar enteramente al niño, solamente vemos la parte externa, los hematomas que podemos ver en ciertas zonas, como por ejemplo la entrepierna o dolores o cosas que el chico puede referir. Y sí tenemos que dar intervención al forense, al médico forense del hospital, que ese es el que se encarga de hacer un examen más exhaustivo y determinar si realmente ha habido un abuso o no. Un abuso, bien. ¿Y cómo se lo contiene? En este caso, bueno, la contención psicológica juega un papel muy importante. Nicolás, ¿cómo trabajan ahí ustedes? Lo primero que hace cuando se toma una denuncia, los organismos encargados prestan el servicio, que está rodeado de profesionales como psicólogos, trabajadores sociales, y a través de ellos se busca en el entorno del niño si alguien inmediato, un familiar inmediato puede prestar esa contención. Con un hogar. ¿Se lo rehabilita de alguna manera al niño? Seguro que en principio por eso va a pasar por estas cuestiones que son más bien judiciales o legales, o instancias que responden los cuidados, los mayores cuidados, que es tratar de alejarlo del entorno que le era hostil. Y después, por supuesto, siempre, por eso usé la palabra preventiva, porque en primera instancia siempre se volvería a tratar de reintegrarlo al núcleo familiar, que es donde siempre está mejor el niño. Bien. Teniendo en cuenta que esto esté sucediendo en el núcleo familiar, porque a veces puede suceder por fuera, entonces ahí también hay una intervención con la familia de poder alejar entre todos al niño de la situación que... ¿Qué pasa cuando el ambiente familiar, el entorno familiar del niño es amenazante? O sea, significa una amenaza, un peligro. Bien, en principio un niño siempre está rodeado de, ya sea si no es del núcleo familiar, aquel que está escolarizado a partir de los 3-4 años, sino un niño siempre tiene algún contacto con el entorno. Es un niño social y histórico y cultural, entonces siempre hay una referencia a las personas que tiene cerca de cómo es este niño, ¿está bien? En base a eso también son ellos los que van a juzgar, en base al mismo niño, cuánto cerca o tan lejos está justamente de iniciar un protocolo. Es también la que le toca a un profesional cuando se encuentra con un niño, cuando tiene lesiones físicas, cuando su cambio de comportamiento es exagerado, cuando es un niño violento, cuando refleja conductas que no son propias de un niño. Un niño que ha sufrido abuso sexual debe presentar diferentes conductas. ¿El docente a qué debería estar atento? Seguro, a las conductas precisamente que reflejan una conducta sexual no adecuada a la edad del niño. A la edad. Todo niño tiene una conducta relacionada a su género, ¿está bien? Y teniendo en cuenta también las diversidades. Pero cuando no están acordes a su edad y al contexto, es ahí cuando es alarmante, seguro, y hay que, pero como decía recién, es siempre histórico y es siempre ese niño, y las personas que tiene cerca van a saber darse cuenta y los va a alarmar inmediatamente. Bien, el niño que es abusado físicamente, sexualmente, ¿qué conductas más puntuales puede llegar a presentar para aquel que lo está observando desde afuera? Bueno, de vuelta, esté alerta. De vuelta en el dibujo, que aparezcan contenidos sexuales explícitos, en el comportamiento y en la relación con los compañeros, que aparezcan. ¿Suelen ser distantes o no? Aparecen más distancias, aparece como una diferencia, muy distantes o muy apegados a un adulto, muy distantes o muy apegados a las personas que tienen cerca. No siempre es igual, pero siempre es diferente a sí mismo, ¿está bien? Es diferente al contexto. Bien. Y es ahí donde se plantea la alarma.
un niño va a mostrar comportamientos diferentes al que venía manifestando. Exacto. En los planos más básicos, en la relación con los demás niños, en la relación con los adultos. Exacto. Y siempre van a tener una connotación relacionada a la agresividad o a la sexualidad, por exceso de apego o por exceso de desapego. ¿Está bien? O sea que acá el docente también, el docente que tiene el contacto con el alumno, totalmente, tiene el poder de detectarlo también. Y si ya lleva cierto tiempo. Y tiene con la el obligación, chico, sí, el derecho de hacerlo. No, que si, digo que si por ahí ya lleva cierta altura del año, en el que ya lo viene conociendo, sabe qué tipo de comportamiento, personalidad tiene, y de golpe cambia, se retrotrae o empieza a hacer dibujos raros o se torna agresivo, violento, pierde la confianza en sus pares. Bien, son muchas cosas para tener en cuenta. Bueno, es muy interesante todo este tema. En el próximo bloque vamos a hablar sobre qué hacer si detectamos algún tipo de abuso, cómo denunciar, cuál es el protocolo. Y también vamos a hablar sobre este tema que tanto nos ha conmocionado, sobre la muerte de este chiquito de 4 años. Todo esto después de la pausa. Vamos a un cortecito.